Muy buena tarde para todos y todas, ¿cómo están? Espero que todo marche muy bien. Mi nombre es Eduardo Montoya y vamos a llevar a cabo una actividad práctica en ese taller de la tarde llamado Diseño y Uso de Rúbricas, ¿vale? Vamos a hacer la siguiente actividad. Vamos a evaluarnos y ustedes le van a colocar una nota a este escrito que les empieza a mostrar en mi pantalla, ¿vale? Vamos a colocarle una nota. Vamos a decir, ¿qué nota le colocaríamos a este escrito? ¿Sí? ¿Qué nota le colocaríamos a este escrito? Y en el chat pueden ir compartiendo sus comentarios, ¿sí? Vamos entonces a ir respondiendo a la pregunta. A los que están viendo este video, hagan lo mismo. Lean con calma y vamos a ir respondiendo. Pueden ser en los comentarios también, ¿sí? ¿Qué nota le colocaríamos a este escrito de este estudiante que estamos acá leyendo? ¿Sí? ¿Qué le colocaríamos? A ver quién se anima a romper ahí el chat para mirar los comentarios. 3,5, David Villada, muy bien. 3,5 de 5. Ah, bueno, también. Ese comentario está bueno porque aclaramos. Entonces podríamos una nota como tipo universidad, como venimos trabajando en Colombia, y es que bien saben que se coloca una nota que va de 0 a 5, en este caso, perdón, 3,5, ¿vale? Muy bien. ¿Quién más se anima a colocar allí el comentario de la nota? 4 de 5, muy bien. Perfecto. 3 de 5 es mucho. Muy bien. 3 de 5, muy bien. Como quien dice, como se dice popularmente, raspadito, ¿cierto? Como que alcanzó a pasar allí, pero no va muy bien. 3,4, muy bien. Orpi, 3,4. Bueno, como que nadie le está dando a este estudiante ese escrito perdido. Todos le están ayudando. 3,6. Ok, está bueno. Perfecto. Gracias a los que van participando. Y otros comentarios más, para mirar entonces más o menos en términos estadísticos esto cómo quedaría. ¿Vale? Muy bien. 3,5. Jenny, Mayra 3. Perfecto. Ahora, los invito a una reflexión que normalmente se suscita y que muchas veces hacen la pregunta y es, ¿cómo o de qué manera o con qué indicador estamos evaluando? Oh, pareciera que no has puesto de acuerdo, Lucy, muy bien. Para calificar tendría que saber qué es lo que se pretendía. ¿Les pasó o no les pasó? ¿O se dejaron simplemente llevar por la intuición de colocar la nota? ¿Sí? Es muy interesante porque, bueno, mira, ya estamos aquí entrando en la dinámica. Sí, ¿en base a qué? ¿Cuál es la calificación? Pregunta también. ¿Sí? Coherencia en las ideas, dice David, y redacción y puntuación. Dice que sería como 50-50 lo que le está calificando, sintiendo bien David. Mire qué interesante. Aquí entonces empezamos a navegar en esas profundas aguas de la evaluación. Y lo interesante se vuelve siempre reflexionar esto y es, cuando evaluamos debemos tener mucho cuidado con exactamente cuáles son los criterios con los que vamos a evaluar, lo que se conoce técnicamente como rúbrica. Sí, los criterios, la forma, las reglas claras de cómo se va a evaluar para no ser muy técnicos es precisamente la rúbrica. Eso es la rúbrica, ¿sí? Entonces, acá en los comentarios que ustedes están colocando, se dan cuenta de que dicen, no sabemos qué criterios estamos calificando, lo que tiene todo el sentido, ¿sí? Porque entonces claramente la pregunta se va hacia, si no sabemos qué evaluar, entonces ¿cómo vamos a evaluar? ¿Sí? En pocas palabras. Vamos entonces a dilucidar esto de una mejor manera, ¿sí? Cuando hacemos preguntas abiertas o cuando hacemos cualquier tipo de evaluación, ¿sí? La tarea tiene que estar muy clara. El contexto debe ser muy concreto y ojalá deberían existir instrucciones adicionales. Entonces, cuando hablamos de rúbrica, para ir concretando, hay dos elementos claves. Primero, y aquí no voy a ser muy técnico, porque ustedes van a encontrar rápidamente googleando cuál es la definición de rúbrica, entonces no quiero ser muy técnico esta tarde. Simplemente vamos a decir que la rúbrica son los criterios, ¿sí? Son las reglas de juego con las cuales yo voy a evaluar a mi estudiante. Eso es la rúbrica, los criterios y las reglas de juego.
En ese sentido, entonces, cuando yo voy a hacer una pregunta abierta, una exposición, un trabajo escrito, una relatoría, un ensayo, un protocolo, ¿sí? Una salida de campo, una intervención, un mock, voy siempre a preguntarme cuando voy a evaluar, cuáles criterios voy a usar para evaluar, para de esa manera tener claridad en la idea. Este texto que les acabo de mostrar, podríamos decir, y voy a volver un poco a él, y es, podríamos decir que este texto, ¿qué dirían ustedes si este texto es para un estudiante de quinto de primaria? Le dijimos que escribiera sobre los tratados de libre comercio en quinto de primaria. ¿Qué nota le colocaríamos? ¿Cómo estaría ese estudiante en quinto de primaria? ¿Ustedes qué dirían? ¿Cómo les parecería? ¿Estaría regular? ¿Estaría bien? ¿Estaría excelente? Un estudiante que en quinto de primaria, cuando le pregunten sobre los tratados de libre comercio, sea capaz de escribir un escrito como este, de redactarlo. ¿Sería excelente? Muy bien. Lucy, Jairo, Orfi, Marta, Juan. Estaríamos prácticamente hablando de que es un superdotado, diría yo, ¿sí? Porque particularmente es un estudiante que, sin saber muy bien qué es lo que se le está pidiendo, hombre, en quinto tendría esa capacidad de escribir, sería abismalmente poderoso, sería muy bueno. Ahora, si estamos hablando, imagínense en esto, de que es un estudiante de grado 11, ¿cuánto le pondríamos? ¿Sí? ¿Cuánto le pondríamos a un estudiante de grado 11? ¿Ustedes qué dicen? En ese mismo escrito que estamos aquí verificando. De 0 a 5. 3, 4, 5. ¿Mm? ¿Qué le pondríamos? ¿Qué dicen ustedes? Yo creo que en este sentido ya vamos a ser más exigentes con lo que veníamos hablando. Miren, ya cambió la dinámica de la evaluación. 2,5, 1,5, 2. Ahora, ¿quiénes de ustedes cuando colocaron la nota inicial, porque ojo, aquí lo interesante es que el chat no miente, si se dan cuenta en el chat, decíamos 3,6, 3,5, 3, 3,5. ¿Quiénes de ustedes cuando colocaron esa nota inicial estaban pensando en un estudiante de universidad? Ayúdenme ustedes, ¿quiénes? ¿Sí? Honestamente. ¿Quiénes de los que calificaron? Claudia, Javier, muy bien. ¿Quién más? Pusieron la nota pensando en el estudiante de la universidad. Yo pensé que era para universitario. Jenny, muy bien. Milcar Hernández, muy bien. Yo, David. Miren lo interesante. Automáticamente empezamos a pensar en esa reflexión sobre la exigencia. Empezamos a cambiar la nota. Y entonces aquí viene el primer elemento clave y práctico, pragmático de la tarde, colegas. La rúbrica no debe cambiar la nota en función del nivel de la presentación de la prueba de los estudiantes. O sea, les ha pasado que uno califica una serie de escritos y se da cuenta de que como la mayoría estuvieron muy regulares, uno al final termina corrigiendo notas porque le parece a uno que es peligroso que todos pierdan. O al contrario, si todos hicieron un buen trabajo escrito, terminamos ajustando la nota porque consideramos que vale la pena ya que de pronto fuimos muy poco exigentes con el escrito. La rúbrica nos va a evitar eso. Por eso decíamos que es tan robusta, que es un elemento y un ejercicio tan importante generar una buena rúbrica. En ese sentido, entonces, mire que vamos a navegar en dos aguas, perdón, vamos a navegar las aguas revisando dos elementos claves. Primero, reitero una vez más, la rúbrica van a ser los criterios, va a ser los mecanismos, va a ser la regla de juego clara de cómo vamos a evaluar. Uno. Y dos, la rúbrica de una vez debe estar planteada desde el principio, ¿vale? Ahora, ¿esto a qué nos lleva? Nos lleva entonces a pensarlo de la siguiente manera. ¿Qué es lo que estamos evaluando? Esta era la pregunta, ¿sí? La pregunta es, como lo pueden leer allí aquí en la pantalla, de cara a los tratados de libre comercio, argumente sobre esos aspectos que están a favor de la llegada de las empresas multinacionales a Colombia. Entonces, mire que lo interesante aquí es que ya tenemos una pregunta clara y que se le pidió al estudiante que llevara a cabo. Esto se vuelve muy interesante porque entonces ya estamos dejando los criterios y la pregunta clara de qué es lo que estábamos preguntando, ¿vale? Ahora, vamos a hablar de rúbrica. Y entonces viene un elemento importante que también debemos diferenciar muy claramente, colegas. Hay una gran diferencia entre rúbrica e instrumento de evaluación. Instrumento de evaluación es cualquier mecanismo que uso para recolectar información sobre el proceso de aprendizaje de mi estudiante.
O sea, todo lo que yo use para recolectar información, que técnicamente sería un trabajo escrito, un protocolo, una relatoría, un ensayo, ¿sí? Una exposición, un trabajo de campo, un laboratorio, todo ese instrumento, todo ese andamiaje que yo llevo a cabo, calculo, premedito, se llama instrumento de evaluación. Eso es el instrumento de evaluación. Y la rúbrica es lo que me va a ayudar a entender la información que recolecta el instrumento de información. O sea que también hay un tercer elemento claro. De luego la definición y luego verificar que la rúbrica es al principio, el tercer elemento clave que les recomendaría es mucho cuidado. Cuando hablemos de rúbrica, la rúbrica no es un instrumento de evaluación. La rúbrica es la que me ayuda a recolectar y a entender la información que yo estoy revisando luego de haberla recolectado mejor. De esa manera yo puedo realmente decir si la información que yo estoy recolectando cumple con los elementos mínimos. Aquí vamos a ver una rúbrica de la prueba Saber Pro. Entonces, cuando nos estábamos preguntando sobre cuál era la característica de la rúbrica, podíamos decir entonces que la rúbrica tiene unos elementos, en este caso, que va de nivel 1 a nivel 4, ¿vale? Entonces, el nivel 1 es el más bajo, como se pueden dar cuenta. En este caso, el estudiante en el nivel 1 medio responde a la pregunta planteada, sin embargo, hay ideas desarticuladas, hay dificultades en el manejo de las convenciones, sintaxis, redacción, ortografía, ¿vale? El nivel 2 ya va mejorando, como se pueden dar cuenta. Ya es un escrito mucho más bien pensado, ya hay una estructura inicial, ¿sí? Ya hay unos elementos claves, sin embargo, todavía hay algunos errores. El nivel 3 ya es un nivel mucho más tirando a excelente, ya se vuelve un escrito que piensa muy bien lo que se quiere decir. Hay un desarrollo semántico, hay un eje central, cumple con la introducción, desarrollo y conclusión. Y el nivel 4 es el nivel pro, donde estaría, ojalá pudiéramos estar los, digamos, los que estamos escribiendo, y es un escrito que hay diferentes perspectivas, que hay recursos semánticos, que da la posibilidad de explicar adecuadamente cuál es el punto de vista. Colegas, según esto, y el segundo ejercicio es, por favor, según esta rúbrica que voy a dejar acá presentada, ¿en qué nivel estarían nuestro estudiante que acaba de escribir ese escrito? ¿Vale? Ese escrito que les acabo de mostrar, ¿qué nivel le daríamos? ¿Nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4? ¿Qué nivel le daríamos? ¿Qué me dicen ustedes? De nivel 1 a nivel 4. Y voy a dejar aquí la rúbrica presentada, ¿vale? Recuerden, nivel 1 es un escrito muy regular. Nivel 2 ya empieza, digamos, a calentar motores. Nivel 3 ya se vuelve mucho más complejo, mucho más robusto. Y nivel 4 es un escrito pro, casi que no tiene o no debería tener ningún error de ortografía, no debe tener ningún problema a la hora de leerse, se debe entender muy bien, debe ser pulcro, limpio. Muy bien, excelente. Me encanta. Colegas, mire, no nos pusimos de acuerdo y les agradezco mucho por estar participando tan activamente. Wendy, Lucy, Gabriela, Carlota, Marlon, Claudia, Marta, Delio, Milcar, Sandra, Mirta, Jenny, sin excepción, dijeron nivel 2, ¿sí? Silgado, Bernardo. Entonces miren que ya la rúbrica hizo magia, ¿sí? Ya podríamos aquí terminar la tarde diciendo, ya la rúbrica hizo magia. ¿Y por qué terminar la tarde ya? Porque nos logramos poner de acuerdo, porque logramos articular elementos para tener objetividad a la hora de evaluar. Entonces, mire qué interesante esto de la rúbrica y por eso es tan poderosa, porque la pregunta es siempre, ¿con qué criterios y con qué exigencias debo evaluar a mi público de estudiantes? ¿Cierto? Entonces, eso se vuelve muy interesante. Miren que aquí ya hicimos magia. Ahora, les quiero contar un detalle y esto también seguro lo han escuchado en algunas otras charlas y si han estado pues en otra charla que hemos tenido. Y es que el 59% de los estudiantes se ubican en nivel 2 y 1 en Colombia. Los que están finalizando los pregrados en Colombia se ubican en niveles 1 y 2, lo que claramente es un tema que deja mucho que pensar. ¿O ustedes qué consideran? O sea, estamos diciendo que la población que se graduó en Colombia de medicina, de derecho, de ingeniería, de arquitectura, de educación, cuando la revisamos y la analizamos dentro de la prueba Saber Pro, están ubicados en niveles 1 y 2, el 59%.
Lo que quiere decir en pocas palabras que los niveles de escritura a nivel nacional son muy bajos. Son muy bajos. Tan bajos que miren, un escrito promedio de un estudiante que se está graduando en Colombia es este escrito. Da mucho que pensar, ¿cierto? Pero mire que entonces tenemos que ponernos de acuerdo en algo, y es que tenemos que ser exigentes a la hora de evaluar. Miren que ustedes mismos lo acaban de decir hace un instante. Tenemos un tema, y es que cuando colocamos la primera nota empezamos a colocar 3, 3,5, 4, ¿sí? Pero lastimosamente cuando ya hicimos la reflexión, quinto de primaria, 11 estudiantes que están en la universidad, nos dimos cuenta que en efecto los niveles iban cambiando. Wendy, muy bien. Wendy, perdón. Es así, en la mayoría de los casos se evidencian niveles de escritura bajo, tanto en estudiantes como en profesionales de diferentes áreas, indiscutiblemente. El problema también va a profesionales. De hecho, diferentes estudios de la OCDE, de la UNESCO han dicho esto, y también empresarios lo han dicho. Tienen graves problemas con la gente que llega a las empresas, porque a pesar de que pasó todo un programa de 5 años escribiendo, para un ingeniero, un arquitecto, un abogado, no escriben bien, lo que es un gran reto. Ahora, ya que tenemos aquí un ejemplo de rúbrica, permítame que sigamos navegando y profundizando en el tema, ¿sí? Ya que tenemos esos criterios, pues ya leímos un resultado. Entonces mira que la puntuación cambió radicalmente. Colegas, 4 elementos importantes que quiero nombrarles, y voy a ser de pronto repetitivo, pero quiero que queden muy claros. Primero, la rúbrica es los criterios y las reglas claras de lo que voy a evaluar desde el principio. 2, la rúbrica no es un instrumento de evaluación. El instrumento de evaluación se encarga de recolectar la información y la rúbrica se encarga de interpretarlo. Así de sencillo. 3, no usemos decimales a la hora de calificar. A ver, ustedes explíquenme por favor, ¿qué diferencia hay entre un 3,5 y un 3,4 cognitivamente hablando? ¿Sí? ¿Qué diferencia hay? ¿O qué diferencia entre 3,2 y 3,6 a la hora de pensar el proceso? Si se van a dar cuenta, es muy difícil, pero nos hemos acostumbrado inconscientemente a colocar una nota sin pensar exactamente esto que significa. Entonces la recomendación es, coloquemos números enteros y seamos, en este caso, unas personas que usemos las rúbricas y que nos dé la posibilidad como profesores de valorar adecuadamente de una forma mucho más exigente. ¿Sí? Muy bien. No se puede evaluar, Rosemary, excelente, no se puede evaluar sin tener conocimiento de quién escribe, claro, del contexto quién escribe, muy bien, ¿sí? David, ¿cuál sería la escala de números enteros recomendada? Yo les daré una recomendación muy sencilla. Si en Colombia se califica de 1 a 5, ¿sí? Pues entonces calificaríamos nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4 y nivel 5. Podríamos hacerlo de esa manera, ¿sí? Y dejaríamos un espacio de 0 para el que no hace la actividad. Sería la recomendación clave. Quien no hizo la actividad, quien faltó a ella, quien entregó lo que no era, colóquele 0. Aquí tenemos esos radicales. Y siempre lo he dicho de esta manera. Y lo pongo con un ejemplo un poco gracioso. ¿Les ha pasado que el estudiante escribe y envía cualquier cosa que no tiene mucho sentido y te dice, profe, es que igual mire que hizo la tarea, mire que hizo la actividad, mire que escribió un poco? Póngame así sea una notica bajita. ¿Les ha pasado? Aunque no tiene idea, aunque no sirve para nada lo que está enviando, pero nos pide igual que le colocamos una nota sencillita. ¿Les ha pasado o no les ha pasado? Cuéntenme ustedes a ver si estoy inventando o si estamos enfocados. ¿Cierto que sí, Jenny? Muy bien, de acuerdo. A todos nos pasa, en todas las universidades del mundo, en todos los colegios, en todas las escuelas, en todos los procesos, en toda parte pasa. El estudiante entrega algo que no es y pide por lo menos que le coloquemos una pequeña nota. ¿Y qué hacemos muchas veces? Les colocamos esa pequeña nota y estamos haciendo un daño a los estudiantes. Porque el estudiante va a pensar que cualquier cosa que haga está bien y esa cualquier cosa que entregue le puede servir para pasar la materia. Entonces tenemos un problema allí gravísimo que tenemos que atacar. Entonces, recomendación concreta para no ir muy lejos. Nivel 0 sería el nivel del estudiante que particularmente yo le coloco una nota porque no entregó la actividad o la entregó como no era. Nivel 0. Nivel 1 sería aquel que está empezando a despegar motor, que va en el proceso, pero que todavía le falta mucho. Nivel 2 ya es un nivel más avanzado, ya se nota que ha hecho un proceso, ya se nota que ha hecho una reflexión, pero todavía no le da para el mínimo esperado. Nivel 3 o nota 3 sería lo esperado, ¿sí?
Y puede ser nivel 4 o nivel 5, si queremos evaluar como en Colombia, de 1 a 5, diciendo que son los niveles pro superior, los que ya están haciendo un trabajo que se sale, digamos, del estándar de la tradición. Muy bien. Voy a responder a las preguntas que hay por acá. Qué grupo tan rico como han participado bastante. ¿Sí? Me dice, ¿cuál sería la escala de números enteros recomendada? Bueno, de 1 a 5, como lo acabamos de ver. Ya, bueno, David ya había confirmado que en efecto buena recomendación, con todo el gusto. Muy bien. Y en algunos casos, Wondi, perdón, sí, Wondi, en algunos casos nos acepta la nota de 0, pero el hecho de escribir, ellos consideran que merecen una nota. Aquí dejemos un espacio en la rúbrica. No presenta la actividad, la presenta como no es, el escrito es el que no es, póngale el 0. ¿Qué significa esto? Que cuando tú hagas la devolución, le vas a dejar claro al estudiante por qué sacó un 0. De esa manera, evitamos ese ruido de uno colocar una nota simplemente por temor, incluso por lástima, incluso porque no sabemos qué colocar, para que el estudiante entienda que hasta que no entregue la actividad bien, pues no se le va a volver a calificar. Y ahí dije algo fundamental, evaluación para el aprendizaje. La intención de la rúbrica es que sirva de devolución, o sea, que mi estudiante sepa qué sacó y por qué lo sacó. Entonces vamos a ir hilando con despacio. Primero vamos a mirar las notas y enseguida vamos a entrar al mundo de los descriptores para hacer una buena devolución. ¿Sí? Envían lo que sea para esquivar un 0, muy de acuerdo. A veces montan cualquier cosa para que no tiene nada que ver, muy de acuerdo. Los estudiantes que se conforman con una nota que quizás solo sea para pasar y no se autoexigen, sin lugar a dudas. Este semestre me pasó dice Jenny, con un estudiante, dijo que yo no tenía derecho a poner 0. Es un problema, pero ojo, si dejamos la rúbrica clara, Jenny, vamos a poder poner 0, ¿sí? Y vamos a poder poner 5 y muchos 5. Listo. Lo mejor es que sustenten lo evaluado. Importantísimo ese dato. Si queremos que sustenten lo evaluado, entonces aquí empezamos a navegar en una doble línea. Primero, debemos revisar a los estudiantes y decirles, voy a calificar lo que escriba y segundo, cómo lo nombras, cómo lo argumentas, cómo lo defiendes. Entonces tendríamos dos herramientas diferentes, una escrita y una oral, para que sea mucho más efectivo y acertado. Para otras áreas aplica también 5 niveles. Sí, David, puedes aplicar 5 niveles porque aquí el contexto es lo que marca la parada. Entonces, si en Colombia estamos hablando de calificar de 1 a 5 o de 0 a 5, pues utilicemos esos 5 niveles para que sea mucho más práctico. Lo que siempre les voy a recomendar es que no nos llenemos de notas y de niveles. Podemos hablar siempre de 4 a 5 niveles, es la recomendación clave. 3 es muy poquito, porque entonces ahora lo vamos a ver, la calificación se va a volver muy gruesa, muy robusta, y no va a haber casi una diferencia entre 1 y 2. Y si usamos 3, pues la pregunta va a ser, si sacó 1 pierde o gana, sí pierde, si sacó 2 pierde o gana, seguramente gana, y si saca 3 pierde o gana, gana. Entonces mire que se vuelve muy complicado. Recomendación, usemos 4 a 5 niveles. Gabriela, yo considero que así como se entrega el trabajo debe ser sustentado de manera verbal, ya que muchas veces mandan a hacer el trabajo por salir de paso. Recomendación práctica, colegas. Cuando queremos hacer eso, usemos dos rúbricas. Una para lo que escribe y otra para lo que sustente. ¿Por qué razón? Imagínense en esto. El estudiante entrega un trabajo donde le escribe perfectamente, pero no lo sustenta bien. ¿Qué nota le colocaríamos? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué sería lo justo? Si dejamos clara y dividimos muy bien esas aguas, dividimos exactamente quién escribió bien y entregó bien un trabajo y quién definitivamente expuso bien. Y le colocamos dos notas diferentes, por lo que escribe y por lo que argumenta. ¿Sí? Hemos entendido mal la famosa flexibilidad académica a causa de factores como la pandemia, que estamos llegando a un nivel extremo donde la exigencia por el docente para hacer las cosas correctas se convierte en un lío para el estudiante. Muy de acuerdo, eso lo acabo de leer, no fue mi comentario porque es un comentario demasiado brillante, excelente, es un hecho. Muy bien, hemos entendido el problema, en este caso de la pandemia, como una forma entonces de aflojar un poco los niveles académicos y de exigencia. La rúbrica para mí ha sido la mejor herramienta, dice Rosemary, de resultado de aprendizaje, ya que permite conocer las diferentes áreas del conocimiento del estudiante, redacción, lectura y comprensión. Muy de acuerdo, muy de acuerdo. Y eso me sirve para hablar de categorías, que enseguida vamos a hablar precisamente de eso. Entonces, permítame, vamos a seguir avanzando en este rico diálogo y trabajo. Listo. Cuando hablamos de evaluar, como se pueden dar cuenta acá,
para evaluar implica determinar las estrategias que vamos a usar. Antes, recomendación, si ustedes es la primera vez que llegan a estos eventos que hacemos virtuales gratuitos, busquen en nuestro canal de YouTube, que van a encontrar también eventos que hemos realizado donde hablamos de resultados de aprendizaje y donde hablamos también de diseño de instrumentos de evaluación. Entonces, les recomendamos que entren allá a mirar esa parte. La estrategia evaluativa es el instrumento con el que se va a evaluar. Entonces, vamos trabajando en el tema y también tenemos un diplomado en el que hablamos de eso y más tarde les voy a contar un poco. Los criterios evaluativos, entonces, es definir las reglas claras y definir exactamente cómo voy a evaluar, con qué exigencia, con qué parámetros. Las rúbricas condensan esos criterios y condensan exactamente qué quiero yo resaltar de la formación de mi estudiante. Y por último, me ayuda a un tema fundamental. Seguramente hemos escuchado hablar de la evaluación auténtica, de la evaluación activa, ¿sí? De la evaluación en términos generales del aprendizaje y para el aprendizaje, de la evaluación formativa. Y todas coinciden en algo. No hay que ir muy lejos en la literatura. Los procesos de retroalimentación en la evaluación son tan importantes como cualquier otro elemento que estés usando para evaluar. O sea, la retroalimentación es tan poderosa que incluso a veces más poderosa que la misma enseñanza, porque por medio de la retroalimentación se puede aprender. Entonces, tengan eso muy en cuenta. Ahora, cuando hablamos de rúbricas, eso es un repasito, surge por la objetividad del docente para poder valorar. Y también son matrices de evaluación que permite considerar criterios evaluativos, puntajes y categorías y rendimientos. Ahora, vamos a revisar algo importantísimo, ¿sí? Y vamos a hablar de los tipos de rúbricas. Aquí tenemos una gran ventaja, y es que la literatura nos dice, y eso es bien extraño, porque cuando uno revisa, digamos, la literatura sobre corrientes pedagógicas, sobre didáctica, sobre currículo, sobre evaluación, uno encuentra un aluvión de información. En las rúbricas, creo que es un tema que apenas se está terminando de descubrir, que es relativamente novedoso, ¿sí? Aunque ya venía del latín rúbrica, significa ruber, y ruber es resaltar, ¿sí? Entonces es una palabra que viene del latín, pero particularmente ahora los psicólogos cognitivos, apenas hace unos 30 años, están empezando a poner en relieve el uso de las rúbricas, ¿sí? Y luego se fue llevando a las aulas de clase. Las rúbricas, digo esto porque tenemos solamente dos modelos de rúbricas conocidos, rúbricas holísticas y rúbricas analíticas, ¿sí? Son los dos tipos de rúbricas que tenemos. Tenemos una gran ventaja. La literatura de la información nos permite entender entonces que las rúbricas, no hay muchos modelos de rúbricas que tengamos, digamos, la exigencia de conocer y grabarlos todos, lo que es una ventaja para todos nosotros, ¿sí? Permítame, yo aquí voy a poner ahí por aquí como un silencios. Listo. Entonces, tenemos rúbricas holísticas y analíticas. ¿Cuál es la diferencia entre las rúbricas holísticas y analíticas? Pues mire, aquí está una imagen muy concreta de ello, ¿sí? Aquí no nos gusta como redondear mucho las cosas y ir muy lejos. La holística es la rúbrica que fundamentalmente tiene dos elementos concretos: escala o valoración o nota, como queramos llamarlo, y descriptor. Eso es la rúbrica holística. Y la analítica tiene un elemento adicional que es la categoría. Eso es bien interesante. Reitero, de toda la literatura vamos a encontrar siempre dos tipos de rúbricas: holísticas y analíticas. Holísticas y analíticas. Son las únicas dos que vamos a encontrar. Seguramente si ustedes buscan detalladamente van a encontrar algunos bosquejos, modelos, nuevas propuestas o incluso rúbricas que confunden o mezclan holístico y analítico. Pero yo les diría, para no ir muy lejos, podemos quedarnos tranquilamente con estos dos conceptos, holístico y analítico. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Vamos a ver un ejemplo. Este es un ejemplo de una rúbrica holística. En la rúbrica holística, como se dan cuenta, hay una categoría, nivel o nota, como queramos llamarlo, perdón, nivel, evaluación o nota, como queramos llamarlo, categoría es otra cosa, y descripción. Entonces, regla clave: cuando vamos a evaluar al estudiante y cuando hacemos una rúbrica, es fundamental que tengamos una descripción de lo que el estudiante debería alcanzar. Regla clave: cuando voy a hacer una rúbrica, mi estudiante debería saber por qué le puse esa nota. ¿Por qué es un 5? ¿Por qué es un 4? ¿Por qué es un 3? ¿Por qué es un 2? ¿Por qué es un 1? Entonces, esa es la regla clave de la construcción de la descripción, o lo que se conoce como descriptores. Entonces, en el nivel 4, como se pueden dar cuenta,
yo le entrego a mi estudiante un trabajo, la devolución, perdón, de un trabajo y le voy a decir, en esta evaluación de la presentación oral que hiciste, tu nivel es 4, porque la presentación del trabajo fue clara, consistente, denotó un manejo profundo del tema, utilizaste diferentes recursos para mantener interesada a la audiencia y durante toda la disertación respondiste a las preguntas de forma correcta. Entonces miren que la rúbrica es un instrumento de devolución de la evaluación. La rúbrica es un instrumento de devolución de la evaluación. Y la rúbrica analítica se vuelve mucho más compleja. La rúbrica analítica tiene categorías, ¿sí? ¿Qué son las categorías? Como se pueden dar cuenta, entonces, hablamos de si queremos nombrar una presentación oral, yo puedo dividir la presentación oral en manejo del tema, en claridad de la presentación y en uso de recursos del lenguaje. Entonces, miren que la rúbrica analítica se vuelve mucho más rica, mucho más enriquecedora, mucho más robusta, porque me permite analizar al estudiante en las partes del proceso de formación. Entonces, allí se vuelve mi calificación mucho más objetiva y mucho más ética incluso, porque voy a poder evaluarlo no de forma general, sino de forma particular. No de forma general como está acá, sino de forma particular como está acá. Lo que entonces me genera la posibilidad de que mi estudiante, a la hora de hacerle una buena devolución, sepa exactamente dónde está el proceso, cómo está y cómo le ha ido. ¿Vale? Preguntitas hasta acá, colegas, con mucho gusto. Vamos a mirar el chat si hay alguna pregunta adicional. No, por ahora no. Y entonces, pasos sugeridos para construir la rúbrica, para que vayamos a construir una, porque el objetivo del taller es construir una rúbrica. Determinar dimensiones a evaluar. Entonces, colega, les pido un favor. Vamos allí en sus notas a empezar a redactar, ¿sí? ¿Qué es lo que queremos evaluar? Entonces, póngalo con sus palabras. Voy a evaluar una exposición, voy a evaluar un trabajo escrito, una relatoría, un ensayo. Colóquelo con sus palabras, ¿vale? Por favor. ¿Sí? Entonces, me van diciendo cuando ya hayan definido qué instrumento van a usar. Ustedes anótenlo ahí en sus libretas, en sus apuntes, ¿vale? Van a escoger un instrumento para evaluar. Y cuando ya lo hayan hecho, ya lo han escogido, dicen ya, ¿vale? Así de sencillo. Vamos a escoger el instrumento para empezar. ¿Alguna dudita? Con todo el gusto. ¿Sí? Esa es la primera recomendación. Vamos a escoger ese instrumento. Permítame, uso una palabra coloquial, ¿cierto? O incluso puede ser un poco del parlache y es, vamos a meternos en la película de imaginarnos que estamos evaluando a un estudiante y vamos a utilizar una rúbrica de una exposición, de un trabajo escrito, de un debate, de un foro virtual o de un foro presencial, ¿sí? De una discusión, de una disertación. Vamos a empelicularnos con con ese ejercicio, por favor. Listo. Ahora vamos a determinar el nivel de desempeño. Yo les recomiendo que coloquen 5, ¿vale? Por lo que hablamos en Colombia de la forma en la que se califica. El 0, sí, sería el que no presentó la actividad. Entonces vayan haciendo la nota y enseguida me van mostrando y compartiendo cómo va quedando, ¿sí? Entonces vamos a verificar los niveles de desempeño. Y ahora vamos a describir cada nivel de desempeño. O sea, ¿qué significa estar en nivel 5, en nivel 4, en nivel 3, en nivel 2, en nivel 1? ¿Cómo es eso? Pues miren, aquí hay un ejemplo muy sencillo. ¿Sí? Hay una rúbrica holística donde vamos a hablar de una presentación oral y donde ustedes van a tener la posibilidad de nivel 4, nivel 3, nivel 2, nivel 1. Nivel 1 no hay claridad, nivel 2 ya va mejorando, nivel 3 ya es mucho más claro, denota que comprende algunos aspectos centrales, nivel 4 ya es un nivel pro. Entonces vamos a ir teniendo la actividad para que ustedes queden con la rúbrica diseñada, ¿vale? Por favor. Muy bien. Dejo aquí un instante de compartir para que revisemos entonces cómo nos va quedando esa actividad. Muy bien. Yo sé que voy rápido, pero la intención es que en este taller usted
tenga la posibilidad de estar redactando, de estar haciendo, que no sea un ejercicio donde yo solamente esté hablando y ya, sino que tú sepas que terminado este ejercicio vas a tener el bosquejo o los elementos iniciales de la construcción de una rúbrica, de tu rúbrica, ¿vale? Pueden buscar en internet que hay muchos ejemplos para tomarlos. Bueno, muy bien. Vamos entonces a revisar acá. Voy a compartir de nuevo y otra vez vamos en materia, entrando en materia. Listo. Perfecto. Muy bien. Entonces, esa es la tarea. Vamos a pensar en una actividad que deseemos evaluar y debemos crear al menos 4 descriptores que consideremos importante utilizar. Y la recomendación es, piensa siempre en que los descriptores deben servir de devolución concreta al estudiante. O sea, la rúbrica tiene, entre otras ventajas, que cuando yo la construyo, me sirve para hacer una devolución adecuada. Me sirve para eso, para que mi estudiante entienda exactamente cómo le está yendo, dónde está, qué le falta. ¿Sí? Entonces, voy a quedarme un instante en silencio para que ustedes vayan desarrollando y construyendo esa rúbrica y enseguida nos van compartiendo información o preguntas de cómo va quedando. Pueden escoger una de dos, rúbrica analítica o rúbrica holística, no hay problema, ¿vale? Y me encantaría, porque eso se trata de resultado de aprendizaje, los que no han visto el video de resultado de aprendizaje pueden buscarlo aquí en el canal de YouTube de Servicios Educativos, ahí van a encontrar los videos de resultados de aprendizaje, de diseño de instrumentos de evaluación y otros videos que hemos hecho de talleres. Y entonces recuerden que el resultado de aprendizaje es lo que en último mi estudiante va a demostrar, va a desarrollar, va a diseñar, que sea de facto algo que se pueda evidenciar. Eso es el resultado de aprendizaje. Entonces, aquí la tarea es construir una rúbrica. Voy a quedar un momentico en silencio para que darles un espacio para que la vayan construyendo. Y me pueden hacer preguntas cuando lo deseen. Muy bien. Seguro los que se conectaron dirán, bueno, ¿y qué pasó acá? Porque silencio, se fue la señal o los que se acaban de conectar o los que están allí de pronto esperando y pendientes de qué pasa. Estamos en estos momentos elaborando una rúbrica, ¿sí? La intención hoy es elaborar una rúbrica y poderla evaluar en conjunto. Entonces enseguida ustedes se van a animar y van a compartir los bosquejos de rúbricas que hicieron, porque yo entiendo que una rúbrica es complejo, ¿sí? Y para dar un ejemplo de ello, pues aquí tenemos a la mano dos rúbricas, una analítica y una holística. Como se pueden dar cuenta, la holística, lo dice su nombre, es evaluado más el todo que las partes. Entonces se van a dar cuenta que están los niveles de
de la nota, de la valoración, de la nota, ¿sí? De lo que se conoce popularmente como nota. Y hay unos descriptores que me ayudan a definir exactamente qué nivel está el estudiante, ¿vale? Y ese es el ejemplo concreto de una rúbrica holística y de una analítica. Aquí está la nota o la escala o la valoración y aquí está el descriptor. Y aquí está la escala o la nota, la categoría y el descriptor. Muy bien. Cuéntenme, colegas, ¿cómo vamos? No les dé miedo preguntar, sí, sus dudas. Yo sé que esto es poco ortodoxo, este taller, porque siempre que uno va a un taller virtual, pues el expositor habla todo el tiempo y entonces uno dice, ay, sí, entendí, pero luego cuando uno va a construir, pues tiene dudas y la idea es que construyamos acá. Entonces, cuéntenme cómo va. Para ver si hay un feedback, porque si no, pues tendríamos que revisar qué vamos a hacer el resto de la tarde. ¿Me confirman quiénes están construyendo esa rúbrica? Díganme, ya, profe, aquí voy en camino, lo que quieran. Cualquier palabra va a servir para este proceso, para verificar que haya un feedback. Ah, ya lo construyó Claudia, excelente, muy bien. Enseguida la puedes compartir. Creo que ya la terminé, Juan. La estoy haciendo, pero manual. Orfi, muy bien. Lucy, me conecté apenas y estoy en ello. Perfecto. Muy bien. Estoy en ello. Listo. Vamos aprendiendo. Excelente. Me encanta. Muy bien. Marta, perfecto. Listo. Voy a quedarme un momentico más en silencio porque sabemos que hay un buen grupo trabajando. Son las 4:56. Voy a quedarme 4 minuticos en silencio. Voy a dejar aquí la presentación de la pantalla para que vean el ejemplo. Igual ustedes pueden buscar diferentes ejemplos en internet. Y a las 5 continuamos para que ustedes nos compartan esas rúbricas. Claudia, ¿te gustaría compartirla para revisar cómo te quedó? Sea que compartas tu pantalla, o sea que compartas por aquí y pegues en el chat la información. ¿Me confirmas? Claudia Yasmín. Perfecto. Ah, bueno, la hiciste manual. Ah, y una fotico. ¿Será posible? O nos pueden narrar enseguida y contarnos cómo la hiciste y leerla, ¿te parece? Listo. Ah, bueno, perfecto. Una fotico o enseguida nos cuentas. Activamos el micrófono. Muy bien. Hola, profe. Muy buenas tardes. Buena tarde. Habla con Claudia. Hola, Claudia. Excelente. Te escuchamos. Bueno, la hice de la siguiente manera. Pues no sé cómo me haya quedado porque se supone que la verdad esta es la primera que realizo. Bueno, Sí, muy bien. voy a evaluar una exposición. Perfecto, me encanta. Bueno, en el nivel, yo coloqué 5 niveles, Muy ¿no? bien. Coloqué 5, 4, 3, 2, 1. En el quinto Perfecto. nivel coloqué: la presentación de la exposición es excelente. Maneja el público. Es claro, preciso, utiliza buen vocabulario y responde las preguntas correctamente. Perfecto. En el nivel 4 coloqué: su exposición fue clara, concisa, maneja el tema y responde las preguntas al público. Muy bien. En el nivel 3. Voy a parar un instante, Claudia. Claudia, Listo. aquí viene un elemento fundamental. Y colegas, escúchame que esto suena un poco escuelero, pero entonces yo voy a hacer el ejercicio de que me estaba hablando Claudia. Claudia, vuelve a leer el nivel 5 y el nivel 4. Y entonces miren lo que pasa acá, que es el elemento que casi siempre cuando estamos construyendo la rúbrica inicialmente nos equivocamos. Claudia, vuelve a leer nivel 5. El quinto dice: la presentación de la exposición es excelente. Muy bien. Maneja el público, es claro, Muy preciso, bien. utiliza buen vocabulario y responde las preguntas correctamente. Listo, metámonos en la película de que Claudia nos pone 5 y entonces vamos súper bien. Ahora, imaginémonos que Claudia nos pone 4. Claudia, ¿cuál era el nivel 4? Dice: su exposición fue clara, concisa, o sea, no se extendió mucho, ¿no? Muy bien. Maneja el tema y Sí. responde las preguntas al público. Claudia, ¿por qué no saqué 5? Porque no fue como muy profundo a la exposición, le faltó averiguar Ahí, tema. ahí está, Claudia. Tú debes colocar eso en el descriptor 4. O sea, en el descriptor 4 debe quedar claro qué hizo y qué le faltó.
Ah, ya. Esa es, Yo esa es. coloqué el concisa, pero no lo, Claro, digamos, no lo abrí para saber exactamente qué es lo que debo evaluar. exacto. Esa es la regla de oro al construir los descriptores de la rúbrica. Debemos tener muy en cuenta que la devolución debe servir para el estudiante para saber qué hizo y qué le faltó. Porque si no, el estudiante va a quedar con la sensación y el sinsabor de, profe, pero usted me dice que todo lo hice bien. Mi exposición fue clara y concisa. Repite de nuevo el 4. ¿Qué más dijiste? Clara, concisa, Sí, maneja el tema y responde las preguntas al público. imagínate, hice todo bien, ¿por qué me puso un 4? Entonces tú le vas a decir, haz que te faltó, entonces debes colocar eso en el escritor 4, pero le faltó tan X, Y, Z. De esa manera, Oh, la devolución es clara y entiende por qué sacó 4 y qué le falta para sacar 5. listo. Excelente, perfecto. Voy Claudia, por la 3. bueno, lee la 3, adelante. Bueno, vamos a verlo. Dice, maneja la exposición correctamente. Sí, Se centró poco en el tema a exponer. muy bien. Eh, Ah, algunas, bueno, preguntas, algunas preguntas no fueron contestadas. muy bien. Listo. Perdón por la expresión, pero coloquémosle un poquitico más de carnita. ¿Por qué razón? Porque mira que estás diciendo como tres elementos que estuvieron regulares, pero no queda claro lo que estuvo bien y lo que estuvo mal para sacar un 3. Pensemos en esto. Lo que yo coloco en la rúbrica y en el descriptor va a ser la devolución para mi estudiante, para que él sepa qué tiene bien y qué le hizo falta. ¿Listo? Ok. Nivel 2. Nivel 2 dice, no fue muy clara su exposición. Muy En bien, ocasiones confunde los aspectos de la presentación. muy Su bien. público se distrae fácilmente por la monotonía del tema. Ah, bueno. Importante, estimada Claudia. Si incluiste un nuevo término que es monotonía, deberías hablar siempre en los 5 de la monotonía. En el nivel 5, la exposición no fue monótona. En el nivel 4, en algunos momentos fue monótona. En el nivel 3, su exposición fue parcialmente monótona. Nivel 2, su exposición fue siempre monótona y nivel 1, digamos, no es exposición. ¿Me hago entender? Ok. Porque tú no puedes traer nuevos elementos más abajo en los descriptores. Todos los elementos deben estar claros en todo momento en la rúbrica. Cosa que si tú Ujú. decides claridad en la exposición, manejo del tema, manejo del auditorio, muévete siempre en esos mismos tres elementos. Maneja parcialmente el escritor, maneja parcialmente y de esa manera vamos a tener siempre una claridad. Si no, nos vamos a perder en la calificación. Muy bien. Nivel Listo. 2. No, voy para el 1. Ah, bueno, nivel 1, perdón. Nivel 1 dice, poca claridad en las ideas expuestas. Mm. Consultó el tema muy poco. Su público no prestó atención a la exposición y se distraen frecuentemente. Mira, ¿te diste cuenta que allí incluiste un nuevo elemento que no habías nombrado en la rúbrica, en el nivel Sí, 1? sí. ¿Cuál fue? Sería el de la claridad o el de la consulta. La de la consulta. Entonces ahí está, y como lo dice Juan aquí en los comentarios, trucazo. Eso es un gran truco. Si tú colocas que vas a evaluar la consulta, los 5 descriptores de los 5 niveles deben tener consulta, 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 consulta. Pero vas a decir consulta adecuadamente, perfectamente, con profundidad, consulta superficialmente, no consulta, pero todos deben tener esa categoría para que no la saques de debajo de la manga y el estudiante diga, profe, ¿y por qué me evaluó a mí en 2 eso y en 3 no le evaluaba el eso y en el 4 no le evaluaba el eso? Y el estudiante tiene toda la razón. Ajá, sí, señor. Excelente, Claudia, me encanta. Muy bien. Gracias por participar. Dios te pague. Ok, ok. Muy bien. Juan nos pregunta, uno puede mencionar varios aspectos, es decir, revisando un ensayo, uno va a aspectos como ortografía, coherencia, cohesión, sintaxis o nivel de investigación, o se nombra más en general. Juan, es lo que tú quieras nombrar. Hay rúbricas supremamente completas que pueden tener 20 o 30 aspectos. A esos aspectos, para que, digamos, nos unamos en el mismo lenguaje, se le llama categorías. ¿Cómo lo puedes ver acá? Entonces, Juan, tú puedes elegir de un escrito, de un ensayo, evaluarle 10, 15, 20, 30 categorías. Puedes evaluarle solo la ortografía,
otra categoría exclusivamente de coherencia, otra exclusivamente de cohesión, otra de sintaxis, otra a nivel de investigación. Si te das cuenta, eso sería una rúbrica analítica. La rúbrica holística sería mucho más concreta, como la pueden ver acá. Esta es una rúbrica holística que junta los elementos, pero no hace claridad sobre cada uno de ellos. Es el modelo que usa la prueba Saber Pro para la prueba de comunicación escrita en Colombia. En cambio, los estudiantes que van a trabajar y vas a evaluar ya directamente cada una de las categorías, debes crearle cada una por separado, de acuerdo a tu intención. ¿Cuál sería aquí la clave, estimado Juan? Si tú vas a evaluar de forma muy robusta durante todo un semestre un ensayo, tú te puedes dar el lujo de evaluar diferentes categorías dentro de ese ensayo. Pero si vas a pedirle un ensayo una sola semana, una sola vez, se vuelve una locura evaluarle muchas categorías, porque claramente no tendrías el tiempo para trabajar. Eso es lo importante. En ese caso que pregunta Juan, puede utilizar la rúbrica analítica. Claro está, Carlota, muy de acuerdo. De hecho, sería obligatorio, con la cantidad de categorías que está hablando Juan, utilizar la rúbrica analítica. Muy bien. Aquí decía alguien, tengo una pregunta, pero requeriría abrir el micrófono. David, adelante, ábrelo. ¿Tienes la opción de abrirlo? Sí, O ya, muchas lo... gracias. Ahí Eso, me te escucha. escuchamos, adelante. Bueno, tengo una consulta y es el siguiente. Yo podría establecer una rúbrica donde yo diga los ítems y calificar del 1 al 5 cada uno de los ítems y al final ponderar, digamos, como la suma de esos ítems. Ejemplo, si Ejemplo. hablo de el presentador denota manejo del tema. Entonces yo puedo Sí, calificar manejo del tema del 1 al 5. ok. El presentador maneja bien los recursos audiovisuales del 1 al 5. Así varios Ujú. criterios y al final sumar y dividir de acuerdo a lo que yo tenga pues establecido. Por ejemplo, si todos los ítems valen lo mismo, Sí. yo divido entre 4 o entre 5. ¿Eso es una posibilidad de rúbrica o eso está descartado? Es una posibilidad, pero no la recomendamos. No la recomendamos. Esa es una pregunta tremendamente importante, David. No la recomendamos, ¿sabes por qué? Vuélveme a decir los elementos que vas a evaluar en la rúbrica, por favor, de los que tienes ahí en tu cabeza, en la película que tienes. Bueno, pongamos, por ejemplo, Ujú. el presentador, vamos a usar el ejemplo acá de la presentación. El presentador denota manejo, no estoy diciendo si bueno, si malo, porque el bueno, malo o regular lo va a determinar la calificación que le voy a dar. Entonces el Ahí, presentador ahí viene maneja un, o denota. ¿Ah? perfecto, ¿Cómo? David, ahí viene un elemento clave. Si la rúbrica no tiene devolución, no es rúbrica. Así es radicales, porque se vuelve una nota más. ¿Me hago entender? Y Si si tú yo, por dices, ejemplo, si tú dices, dejo perdón, adelante, adelante, qué pena. no, tranquilo, si de pronto la quisiera como personalizar, por decirlo así, y le pongo Sí, un 3 y al final sí. en observaciones que faltó para el 5 yo le hago la retroalimentación. ¿Ahí sería válida o tampoco? Vas a trabajar el triple, porque entonces se va a tocar retroalimentar a cada estudiante de forma diferente y se pierde la objetividad. ¿Te das cuenta? Porque vas a colocar Mm, una nota y vas a volver a lo mismo tradicional y es colocar siempre una devolución. Entonces vas a perder mucho tiempo que la rúbrica te está ahorrando. Entonces la recomendación sería la devolución igual para todos. Ya si hay un elemento de rigor importantísimo que vale la pena nombrar, pues colócalo. Pero la rúbrica nos tiene que ahorrar tiempo. Entonces la rúbrica tiene que ser estándar para todos los estudiantes. o sea que yo, por ejemplo, le mostraría la rúbrica, le señalaría el 3 y él ya sabría por lo mismo texto de la rúbrica qué fue lo que le pasó. Tal cual. Lo ha resumido perfectamente. Así es, David. Perfecto. Muchas Tal cual. gracias. Tal cual. Esa es la rúbrica y para eso es lo que necesitamos. Ahora, volviendo al ejemplo, decimos manejo del tema. El estudiante siempre va a quedar con la pregunta, profe, ¿y qué es un manejo del tema? Entonces, cuando miras el ejemplo, el manejo del tema implica estos elementos. Entonces, yo voy a quedar claro y conciso con lo que me está diciendo, qué es lo que voy a evaluarte en el manejo del tema. Y colegas, pregunta para ti y para todos. ¿Consideran ustedes que las categorías se deberían sumar y sacar un promedio o que cada una sería colocar una nota separada? Que es parte de la pregunta que hacía David. ¿Qué creen ustedes? ¿Sí? A ver el chat que dicen. ¿La categoría debería sumarse de forma diferente y calificarse cada una? ¿O debería
y para dar la palabra a Carlota. Pero un instante antes de que Carlota entre en acción, ¿qué dicen ustedes? ¿Cada uno por separado, cada categoría o simplemente calificar, sacar un promedio y poner la sumatoria de nota? ¿Ustedes qué dicen? No les dé pena, estamos para hablar. Bueno, mientras van a hablar, démosle la palabra a Carlota. David, ¿algún otro comentario o todo claro? No, súper claro, muchas gracias. Hombre, a ti, gracias, gracias, gracias. Carlota, adelante, te escuchamos. Hola, buenas tardes. ¿Sí me Buenas escuchan tardes. bien? Súper bien. Bueno, con respecto a la pregunta que estaba haciendo David, al momento que él estaba haciendo la pregunta, pues lógicamente yo estaba pensando en que debía ser una rúbrica analítica, porque pues quiere evaluar varios aspectos. No sé si de pronto al momento de hacer la pregunta yo lo estaba interpretando de la siguiente manera. Por Sí. ejemplo, si la calificación en la institución es de 1 a 5, entonces yo coloco allí esos mismos niveles, por decirlo así, y cada ítem, lógicamente, va a coincidir con una nota. El 1 Ok. coincide con el 1, el 2 así. Entonces, así, él va a ir calificando cada criterio y al final, entonces yo respondo a lo que tú estás preguntando en este momento, voy a tener una nota para cada categoría y yo puedo promediarla para que me dé una nota global, en ese caso de la actividad. Y algo que se debe tener claro también es que, como habías dicho al inicio, cada instrumento de evaluación debe tener su rúbrica. Entonces, al momento de elegir las categorías, es bueno saber cuáles son las categorías que corresponden a ese instrumento de evaluación específico. Me encanta, Gracias. Carlota. Me encanta, Carlota. Y yo agregaría algo más como una recomendación clave y es, siempre les recomiendo a todos los profesores y los proyectos en los que estamos con universidades, porque con las universidades trabajamos esos temas y les ayudamos a construir rúbricas transversales, también construimos rúbricas, etcétera. La recomendación, colegas, para todos y cada uno de ustedes, evalúenla por separado. ¿Saben por qué? Porque si yo confundo, imagínense en esto, imagínense solamente este ejercicio. Manejo del tema le colocamos 1, porque le fue muy regular. Pero en la claridad y presentación le colocamos 5. Y en uso de recursos del lenguaje, 5. Por nota pasaría, por promedio, y no maneja bien el tema. ¿Tiene coherencia eso? ¿Ustedes qué piensan? ¿Es coherente o es incoherente? ¿Sí? No maneja bien el tema, pero igual ganó la materia. ¿Es coherente o es incoherente? No tiene coherencia. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Exacto. Lo interesante de las categorías, colegas, y aquí lo uno con el tema de resultado de aprendizaje, es que cada categoría se debe alcanzar. Aquí nos tenemos que poner súper radicales. Cada categoría se tiene que alcanzar. Entonces, hasta que no maneje bien el tema, no pasa la materia. ¿Sí? Porque si no, entonces sacamos promedio. Y a todos les ha pasado eso. Que entonces uno dice, y yo siempre bromeo con esa pregunta, ¿les ha pasado en su universidad o en su colegio que hay estudiantes que se gradúan y usted dice, no debería graduarse porque no tiene lo esperado? ¿Lo han sentido? ¿Lo han vivido? Seguramente que sí, ¿cierto? Entonces ahí tiene. Yo siempre pongo un ejemplo que también se ha vuelto, digamos, casi que clásico y es lo de despegar, planear, aterrizar. En manos del piloto. La categoría de despegar, despega perfectamente. La categoría de planear, planea perfectamente. La categoría de aterrizar en la rúbrica, no aterriza. O sea, nunca ha podido aterrizar. Pero con el 5 de la categoría de despegar y el 5 de planear, le da para pasar. Es coherente que ese piloto salga, ¿sí?, a volar por los aires y a decirle, y el que el profesor le diga, no, profe, tranquilo, yo aprendo a aterrizar en la marcha, en la práctica, déme la posibilidad de graduarme. Claramente no. Entonces, esa es la recomendación, colegas. Cada categoría por separado. No sumemos las categorías porque nos va a traer un grave problema que falta coherencia. ¿Sí? Lo interesante de la jerarquía, bueno, por aquí me dicen sí, no es coherente, ¿cierto? Marta dice, Wendy, Jenny, no es coherente, no es coherente que uno sume y divida y simplemente de que aprobó o no aprobó. Lo interesante de la jerarquía debe proponer un máximo y mínimo para pasar niveles. Muy de acuerdo. La jerarquía, la valoración va con niveles y eso me da la posibilidad de saber si pasó o no pasó.
Muy bien. Se cayó mi señal un rato y establecí unos conceptos que van de lo general a lo puntual, pero no sé cómo asignar puntuación. Perfecto, Lucy. Establecí unos conceptos que van de lo general a lo puntual, pero no sé cómo asignar puntuación. Pues Lucy, piénsalo de esa manera. Lo que está bien, lo que vale la pena nombrarlo, lo que está, digamos, en el punto donde tú dices pasa, sería lo que tendría una nota más alta, 4 y 5. Los que está por debajo, de aquello que tú dices que efectivamente no lo esperado, estarían en niveles 1 y 2, para dar un ejemplo. Marta, adelante, lee tu rúbrica, por favor. Y Lucy, me cuentas si con eso fui claro de pronto tu pregunta. Adelante, Marta. ¿Me confirma si puedes prender el micrófono? Adelante, ahí ya salió Marta, adelante. Marta, puedes hablar más durito. Yo creo que soy solo yo o a Marta no lo escuchamos casi. Muy bajito. O gracias, Borfi. Lo escucho bajito. Pues yo le puse todo el volumen a los audífonos y estoy medio escuchando. Entonces no creo que sea una buena opción porque la mayoría no van a escuchar. Que falla. De pronto verifica. Un poquito más. Eso, ahí sí. Colegas, ¿escucharon ahí? ¿Sí me escuchan? Ahí sí. Listo. Eso. Entonces voy a leer mi rúbrica. Mira, Me encanta. el resultado de aprendizaje evaluado es: escribe textos expositivos de forma ordenada y coherente según el recurso elegido por el docente, textos, imágenes, series y películas, exponiendo los principales contenidos en sus propias palabras y o aportando sus propias ideas. Muy bien. Me gusta. Entonces, de 0 a 5. 0. Su escrito no corresponde con el tema seleccionado por el docente o por el propio estudiante, así como tampoco con el tipo de documento solicitado, reseña, resumen, informe, ensayo, según el plan de trabajo que se esté realizando. 1. Muy bien. Los enunciados presentes en su texto son confusos, por lo que demuestra una incapacidad de organizar las ideas que quiere expresar. Muy bien. Pero ¿hay cuál 2. nivel estás leyendo? Me perdí. El 1. El 1. Ah, ok. Listo. El 1. Nivel 2. La información presente en su escrito no es clara, además de presentar un manejo deficiente de los signos de puntuación y una baja coherencia. Marta, paremos ahí un instante. ¿Tú alcanzaste a escuchar la devolución que hicimos ahorita con Claudia, donde hablábamos de que los elementos siempre deberían estar vigentes en cada uno de los descriptores? Ok, sí, listo. ¿Notaste lo que pasó ajustarlo. ahí? Sí. Eso. ¿Notaste qué pasó ahí? Que trajiste nuevos elementos al nivel 2 que no habías nombrado en el nivel 1. En el nivel 1. Sí, sí, ya me estoy dando cuenta de la... Sí. Exacto. Esa es la clave central de la rúbrica. Si rompemos esa brecha, logramos el objetivo de tener una buena rúbrica. Continúa. Porque no había hablado de los signos de puntuación. Exacto. Si tú decides incluir la descripción de signos de puntuación de 1 a 5, tienes siempre que nombrar. No usa signos de puntuación, usa parcialmente signos de puntuación nivel 2, usa signos de puntuación nivel 3, pero exageran el uso, nivel 4, y hasta que llegue a 5, que es, usa perfectamente signos de puntuación. Ok, nivel Excelente. 3. La información presente en su escrito es clara y entendible para el lector, siendo este capaz de reconocer sus ideas principales, aunque presenta ciertas faltas de precisión. ¿Notaste que ahí también incluiste unas nuevas categorías? Sí, exacto. Sí, ya estoy viendo que en todos incluía algunas categorías. Toca ajustarlos entonces. Esa es la magia, pero continúa. Aquí viene lo del signo de puntuación otra vez, porque en el 4 sí lo incluí. La información presente en su escrito es clara y precisa, siendo capaz de organizar sus ideas principales y secundarias, además de un buen manejo de los signos de puntuación. Ese nivel 4 está perfecto. Recoge todos los elementos que has nombrado. Entonces verifica nivel 4 que tienes que colocar en nivel 3 y 1. El nivel 4 me encantó.
Muy bien. Ok. Y Y nivel el nivel 5. 5, la información presente en su escrito es clara y precisa, demostrando un excelente conocimiento de la temática, un sobresaliente dominio de los signos de puntuación y una capacidad de crítica, incluyendo el poder contrastar el contenido del material utilizado, lecturas y videos con otros similares. ¿Viste que le pusiste a ese demasiados elementos? Sí, en No uno está me mal. falta y en otro hay que ajustarlo. Eso, no está mal. Si quieres hablar de videos, de elementos, de contrastar, colócale eso al 5, al 4, al 3, al 2 y al 1. Desde el 12 al 1, Entonces, listo. nivel 1 no contrasta, ¿cierto? No Ok, hubo búsquedas. Y así con cada uno, de forma tal que la perfecto, rúbrica te queda súper bien. Me encanta. listo. Ok, Excelente. gracias. Adelante, gracias a ti. Wondi, no sé cómo es Wondi o Wendy, me excusas, y si quieres hablar adelante, te escuchamos. ¿Tienes una inquietud con los valores? ¿O se te fue Buenas ahí? tardes. Buena Windy, se tarde. dice. ¿Cómo se dice? Windy. Windy, listo, Windy, Sí, te señor. escuchamos. Esto, tengo una inquietud con respecto a las rúbricas. Bueno, siempre la he tenido y hoy cuando usted manifiesta que hay que escribir en la descripción lo que se hace y lo que se deja de hacer por parte del estudiante. Por Sí. ejemplo, en el área de matemáticas a veces es confuso porque si bien se sabe que la matemática tiene un paradigma de que debe seguirse una consecuencia tras de otra para poder llegar a un resultado, ha pasado de que el estudiante no, digamos, pasa a esos niveles, sino que se va por otro camino y aunque esté establecido dentro de la rúbrica, no se puede establecer la evaluación final debido a que hay estudiantes que sí manifiestan decir, no, es que lo hice por este otro método y no le cumplí, digamos, los niveles, pero igual está bien tomado. Entonces se abre un poco la extensión a decir hasta dónde llega la descripción, qué debe tener, porque si no la descripción se me va a volver prácticamente un ensayo por nivel. Claro, muy de acuerdo. Entonces, mi pregunta sería, ¿los niveles yo los puedo establecer a partir de un parámetro dicho y establecido para que la descripción no me quede como tan corta, pero no se me vaya tan lejos? La respuesta es sí, pero hago una salvedad. Windy con matemáticas. Matemáticas tiene una complejidad a la hora de hablar de rúbricas. Y es que hay unos elementos muy concretos de la matemática que prácticamente es difícil incluirlos dentro del modelo de rúbrica. Entonces, cuando tú, por ejemplo, estás evaluando, voy a dar un ejemplo muy concreto, las operaciones aritméticas básicas, suma, resta, multiplicación y división, y le pides al estudiante que elabore, que lee la respuesta a 3 sumas. Eso ponerlo en rúbrica es casi que imposible. Lo que sí puedes hacer a la hora de construir elementos de la matemática es, por ejemplo, el estudiante usa los problemas de matemáticas y situaciones de su vida. Entonces, a partir de ese descriptor, ya puedes empezar a verificar qué le calificarías al estudiante de acuerdo al tipo de problema y cómo lo resolvió, y la exactitud con la que la resolvió, la rapidez con la que la resolvió. Ahí sí es susceptible de empezar a hablar con elementos de rúbrica. ¿Me hago entender? Sí, Perfecto. mil gracias. Con todo el gusto, a ti mil gracias. Siempre hay excepciones y la matemática es una de esas excepciones. Ahora, lo interesante de la matemática es siempre ponerla en un contexto. Entonces, lo hemos dialogado muchas veces en otros talleres y es, la pregunta fundamental es, ¿por qué enseño lo que enseño? Me voy a ir un poco lejos de tal vez de lo que estamos trabajando hoy, pero la pregunta es, ¿por qué enseño lo que enseño? ¿Por qué enseño matemáticas? ¿Por qué enseño cálculo, trigonometría, física? ¿Por qué enseño a derivar, a potenciar, a radicar? ¿Sí? La pregunta está allí. Cuando yo entiendo la razón por la que estoy enseñando ese elemento de matemáticas, me puedo llevarlo a la vida cotidiana y saber en qué momento el profesional va a usar la matemática. Y ahí es donde puedo empezar a hablar de rúbricas. Pero hay ejercicios que per se, al momento de llevarse a cabo, no pueden tener rúbricas, porque claramente van a ser ejercicios muy concretos de mera resolución del problema y se me dificulta un poco esa categoría. No quiere decir que no funcione, pero va a ser más complicado y tal vez innecesario. Muy bien, colegas. ¿Quién más quiere leer su rúbrica? Yo me quiero arriesgar. Eso, adelante. Pero entonces sí puedo compartir pantalla. Yo creo que sí. Permíteme, voy a darte la opción de compartir pantalla. Voy a dejar de compartir, uso de pantalla compartido, un participante. Listo, dale clic ahí a ver si te da compartir pantalla. Yo creo que sí. Ahí lo están Ahí, viendo. sí, ahí quedó, Más perfecto. grandecita.
Bueno, es porque, por ejemplo, Muy yo bien. dicto un curso de proyectos y obviamente me deben entregar un informe escrito que ya entiendo que va a ser una rúbrica y una exposición. Sí. Entonces, esa exposición, pues de acuerdo a lo que tú nos recomiendas, habrá un 0 como rúbrica holística, de Ujú. 0 a 5. Muy bien. Entonces, en 0, pues no presenta nada o dijo una cosa totalmente distinta a lo planteado. Me encanta. Ya en el 1, pues no, ya caí en cuenta de algo. Me encanta. A En eso le el llamamos 1, metacognición, que es esa capacidad de empezar a leer y a reflexionar sobre la forma en la que aprendo o qué me falta. sí, Perfecto. porque yo en el 1 puse que no convocaba al auditorio y nunca más lo volví a mencionar. Exacto. Lo colocas de nuevo más adelante con mayor rigor y con mayor exigencia. Eso, entonces pues ya lo hace de forma vaga, incompleta, no utiliza ayudas audiovisuales, ya en el 2 las ayuda, hay poca seguridad, se ven bien como las ayudas, pero hay errores de ortografía. Ya en Ujú, el 3 mejora digamos, la presentación, más la seguridad, ayudas audiovisuales. En el ujú. 4 está mejor, pero sigue los errores de ortografía y en el 5 no hay errores de ortografía, ¿cierto? Perfecto. Yo lo pienso es porque entonces le doy la nota que obtenga, el 5 o el 4 o el 3. Ujú. La pregunta es, bueno, ahí es una exposición, pero yo, por ejemplo, cuando pongo un avance de un proyecto, eso tiene muchos ítems. Entonces, por Claro. cada ítem tendría que ser también esa clasificación de 0, 1, 2, 3, 4, 5, Sí, porque son por ahí 40 ítems de ese informe, que son un sí. capítulo, sí. Sí, te tocaría hacerlo de esa manera. Ahora, la ventaja es que Ah, como es bueno, un proyecto, lo trabajas durante todo un semestre, ¿cierto? sí, Entonces no es que te vas a claro, cargar sí. de información calificando todos los días, todos los 40, porque claramente va a ir llegando paulatinamente a esos 40, ¿cierto? Porque uno dice cómo está la ortografía, cómo están las referencias, si el tema sí es abordado. Porque Exactamente. ahí tengo un reto para que ellos sí. No, yo me quería arriesgar, pero ya vi que si yo hablo de que no convoca el auditorio, tiene que convocarlo en las otras. Ya te entendí. Pero a mí me gusta No. arriesgarme porque así aprendo más. Así es, así es, así es. Me encanta, Dorothy. Qué bueno, buen Ah, listo. trabajo. Eso Muy es lo que quería bien. compartir. Bueno, gracias. Ya dejo de compartir. Listo, excelente. Qué bueno, Gracias. qué bueno. Oiga, Ya lo dejé libre, ¿cierto? Sí. sí, ya quedó libre. Colegas, les cuento algo. Me encanta porque de los diferentes encuentros que hemos tenido entre abril al día de hoy, ha sido el que más han participado. Entonces les felicito y les agradezco mucho por esa participación tan bonita. Y más porque claramente con esto estamos logrando el objetivo de la tarde y es construir una rúbrica. Como les digo, estas sesiones que trabajamos son un poco ortodoxas. Siempre buscamos compartir, trabajar, diseñar y que en efecto cada uno se lleve algo de un resultado de aprendizaje evidenciable para su casa, para sus actividades. Eso es lo que buscamos acá. Sí, poca teoría y más acción. Muy bien. ¿Alguien más quiere compartir? ¿Alguien más se anima? Estamos en confianza. Solamente lo va a ver YouTube, todo el que le dé clic, el que le dé play, miles de personas con los años, pero el resto nada más. Entonces no tienen por qué preocuparse. Muy bien. Marta pone la cara de asombro. Muy bien. Eh, Colegas, elementos básicos para ir, digamos, dándole no un cierre porque todavía no hemos cerrado. Ya estamos, digamos, finalizando, pero todavía no es el cierre como tal oficial. Pasos sugeridos para construir la rúbrica. Determinar las dimensiones a evaluar. Las dimensiones o categorías. 2. Determinar niveles de desempeño. 3. Describir cada nivel de desempeño. Y 4. Validar. ¿Saben qué es validar? Validar es lo que hicimos hace un instante, que Orfinelli leyó, ¿cierto? Que Marta leyó, que Claudia leyó, y validamos que la construcción de la rúbrica sea clara. Recomendación, y esto casi nunca lo hacemos, valida tus instrumentos, valida tus rúbricas. El ejemplo más sencillo con el que quiero decir validar es verificar cómo quedaron de bien construidos. Y para ello lo que yo me doy el lujo es de aplicarlo con los estudiantes. En este caso nos dimos el lujo de aplicarlo aquí, con un grupito de trabajo de esta tarde tan rica. Eso te ayuda a validar. Si no es esa la posibilidad, valídalo con un grupo de estudiantes. Les entregas y le dices, muchachos, miren, ¿qué consideran de esta rúbrica? ¿Les gusta?
la construyes entre ellos, construyes sus opiniones y ajustas. Eso es validar la rúbrica. ¿Y por qué es importante? Porque está evidenciado, demostrado, científica, pedagógica y prácticamente que los estudiantes cuando se les inserta en un proceso y ellos también dan su punto de vista, trabajan mejor que cuando no pasa. Entonces recordemos que estamos en un proceso de cambio, de evaluación del aprendizaje para el aprendizaje, de dejar de ser el centro de la sesión para que el estudiante sea el centro de la sesión, el que construya su proceso de aprendizaje. ¿Y eso cómo se logra? No hay que no hay que saber mucho de pedagogía ni tener grandes ideas. Simplemente algo como lo de esta tarde, que cada uno de ustedes pueda construir y pueda compartir el conocimiento que tiene, para que no pase lo mismo de siempre, donde Eduardo todo el tiempo habla, el expositor todo el tiempo habla y ustedes pues están allí calladitos y no hacen una construcción. Pasa igual con la validación de las rúbricas. Concretamente, la posibilidad de brindarle al estudiante, que el estudiante sepa exactamente cómo le van a evaluar y el poder dar retroalimentaciones y evoluciones se llama validar una rúbrica. Y eso es fundamental. Como les digo, diferentes estudios lo demuestran. En la empresa, en la escuela, en el trabajo, en el hogar. Cuando usted da responsabilidades, cuando usted las negocia, la gente trabaja mejor que cuando simplemente usted llega a imponer algo. Tan sencillo como eso. Elemento básico de la construcción de conocimientos. Muy bien. Yo tengo ya una rúbrica validada con los estudiantes de mi grupo. Excelente, Marta. Qué bueno que ya tienes una rúbrica validada. ¿Qué tal fue esa experiencia? Cuéntanos un poco si quieres de cómo fue esa experiencia de la validación y cómo fue esa rúbrica. ¿De qué área? Hola, yo soy médico, yo soy docente de medicina de la Corporación Alexander von Humboldt. Marta, Y la rúbrica es una... excelente, ¿Se me qué perdió rico otra vez? saludarte. No, ¿Se me qué rico perdió otra vez? saludarte de nuevo. Ah, sí. Te recuerdo muy bien. Ok, sí, yo tengo una rúbrica que validé con mis estudiantes. Yo soy docente de medicina, de obstetricia de la Corporación Universitaria Alexander von Humboldt de Armenia. De Armenia. Y ya había estado en este taller. Y entonces yo ya había hecho la rúbrica en el taller anterior. Muy bien. La habíamos revisado y se hizo validar con ellos. Ellos ya saben cuando llegan a las rotaciones con qué van a ser evaluados durante el proceso. Muy bien. Y ha sido mucho más fácil porque pues ellos ya saben qué se va a evaluar, cómo se va a evaluar y la rúbrica ha sido muy práctica, es una rúbrica analítica que tiene básicamente, a ver, me acuerdo, no, aquí la tengo, incluso la tengo aquí al frente mío, tiene con el RAP, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 ítems y basta 5 puntos desde 0, que no se evidencia. 1, se evidencia con insuficiencia. 2, se evidencia con parcialidad. 3, hay evidencia básica. 4, la evidencia satisface las expectativas. Y 5, la evidencia sobrepasa las expectativas. Así se les creó y con esas están evaluando ellos en las rotaciones de las saludes integrales, al menos de salud integral de la mujer. Excelente. Qué bueno, qué bueno. Y a los que se preguntan, gracias Marta, y a los que se preguntan por, bueno, ¿y en qué momento fue ese taller? Bueno, lo que pasa es que nosotros hacemos talleres directamente con las universidades, entonces en todo el año pasado con la CUE, bueno, desde hace ya como 4 años venimos trabajando con ellos, y entre el año pasado y ese desarrollamos todo nuestro diplomado, que incluye rúbricas, instrumentos de evaluación y resultados de aprendizaje, y trabajamos unos elementos presenciales y virtuales con la universidad. Qué rico, Marta, excelente, siempre muy juiciosa, y qué bueno que estés por aquí apoyando el proceso. Muy bien. Muchas gracias. A ti gracias, Marta. Qué buen trabajo. Me preguntan aquí algo, no voy a decir el nombre porque me preguntan por privado y ¿es posible construir rúbricas para evaluar estudiantes con necesidades especiales? Lo digo porque tengo varios con TDAH. Mira, es una muy buena pregunta. El gran reto que tenemos a la hora de hablar de estudiantes con necesidades especiales o NEE, necesidades educativas especiales, ¿cierto? Enmarcadas en el DSM, donde están todo ese tema de las necesidades educativas, es muy complejo porque eventualmente hay diferencias radicales entre un estudiante y otro estudiante que esté diagnosticado con TDAH. Entonces, prácticamente allí las rúbricas tienen que ser mucho más susceptibles de trabajar de forma muy individualizada con los estudiantes, porque no podemos compararlos, ¿sí? Esa es la gran diferencia entre esta educación que puede ser, digamos, más masiva y más estandarizada versus los casos particulares de TDAH, de Asperger, de oposicionismo desafiante, de, bueno,
cualquier cantidad de todas las enmarcadas en el DSM. Entonces, allí es difícil a quien me hace esa pregunta, realmente es complejo. ¿Se puede hacer? Sí, siempre y cuando conozcamos muy bien a cada uno de los estudiantes y encontremos que tienen puntos en común con el que les podemos evaluar con la misma exigencia. Pero de resto se vuelve difícil. Lo digo porque en parte trabajé en un colegio donde trabajábamos muy fuertemente con esos casos y particularmente había estudiantes que no escribían una P con una A, pues un bolito con rayita, pero eran capaces de hablar muy bien. Entonces no podíamos estandarizar la evaluación con ellos. Y así, muchos casos, muchos casos. Entonces la recomendación sería esa. Si conocemos bien el grupo y encontramos elementos estandarizados para evaluar, adelante. Si no, usemos elementos de evaluación muy concretos con cada uno de esos estudiantes. Ese es el reto que tenemos cuando hablamos de este tipo de educación versus la educación que puede ser mucho más pensada para cada uno de los estudiantes. Con mucho gusto, me responden aquí, la persona que hizo la pregunta es con mucho gusto y cualquier cosa estamos en contacto. Muy bien. La recomendación clave entonces es, piensa siempre en lo que deseas evaluar y crea al menos 4 descriptores que consideres importante usar. Esa es la clave. Y la recomendación, piensa siempre que los descriptores deben servir de devolución concreta para el estudiante. En pocas palabras, si el estudiante te dice, profe, ya entendí qué falta, ya entendí qué logré, la rúbrica está bien. Si la rúbrica no te ayuda a eso, hay que revisar la rúbrica. Y eso hace parte de la validación de la rúbrica. Tan radicales como eso. Muy bien. Listo. Ahora, ¿cómo la rúbrica aporta a la mejora de resultados? ¿Sí? Finalmente, la rúbrica va a aportar que entre más claro esté el instrumento de evaluación y más clara sea la actividad de la información que vamos a recolectar, mejor va a ser el proceso. 2, las instrucciones deben ser claras desde el inicio, ¿sí? O sea, no saquemos de la manga, ¿sí? Del sombrero, nuevas reglas para evaluar. No, déjalas claras desde el principio. Evita ambigüedades. 3, la información recolectada debe tener una finalidad, ¿sí? Siempre pongo un ejemplo y es cuando un estudiante va a habilitar en el colegio o en la universidad, al final del proceso, muchas veces le ponemos trabajos, actividades que no tienen mucho sentido y solamente lo hacemos que para ponerlo a voltear, como se dice popularmente, que para que sea responsable, que para que aprenda, así sea que trasnoche. No tiene sentido. Lo que yo le pido a mi estudiante que haga es porque realmente lo tiene que mejorar. O sea, si el piloto tiene que aprender a aterrizar, lo pones a que repita 1001 vez la aterrizada hasta que aterrice. Y no le pidas que repite la despegada ni que repita la volada, solamente que aterrice. Y eso es lo que me va a generar una buena rúbrica. Por eso, y aquí les hago una pregunta, colegas, desde esta perspectiva, cuando habilitamos, ¿las habilitaciones deberían ser iguales para todos los estudiantes o deberían estar categorizadas de acuerdo al estudiante? ¿Ustedes qué dicen? Las habilitaciones, desde esta perspectiva de rúbricas, y es lo que hemos venido trabajando. ¿Deberían ser globales e iguales para todos o deberían ser particularizadas para cada estudiante? ¿Qué dicen ustedes? ¿Globales o particulares? ¿Sí? Habilitaciones. ¿Se desconectaron ya o qué? Muy bien. En mi opinión es globales. Así es. Así es. Sí. Y aquí deben ser globales. Ok. Globales. Ok. Yo diría que no. Yo diría que deben ser particularizadas. ¿Por qué razón? Porque cada estudiante va a habilitar algo diferente. Cada estudiante se queda, hablando en términos, digamos, sencillos y coloquiales, se queda por algo diferente. Un estudiante se quedó porque no trabajó bien, otro no escribió adecuadamente, el otro no llegó a tiempo. Hay que particularizarlas. ¿Es más trabajo para nosotros? Sí, pero ojo, si tenemos definidas las rúbricas del inicio, ya sabemos exactamente, Eduardo, dónde está fallando. Y todo el semestre puedo trabajar en que Eduardo mejore eso que ha venido fallando. Si al final no lo mejora, pues nos toca entregar un reporte y una nota final, porque hay que cerrar el semestre. Entonces yo tengo sí o sí que cerrarlo. Pero debo tener mucho cuidado con que cada estudiante que esté trabajando sepa exactamente dónde está y qué es lo que le hace falta. ¿Sí? Y claro,
según el doctor Delio de la Universidad UDENAR, Universidad del Nariño, gracias, particularizadas según las competencias en las que falle cada uno. Excelente comentario, doctor Delio. Carlota, en el caso de los estudiantes con las dificultades mencionadas, hace un momento se particularizan. Exacto, qué buen ejemplo que traes a colación con la pregunta que hizo ahorita el compañero. Se tienen que entonces particularizar esas evidencias. Muy bien, muy bien. Esto es un ejercicio que hacemos con universidades, con colegios, con profesores particulares. Les vamos a enviar la información de, si usted quiere hacer parte de este curso, llevarlo a cabo, porque el diseño de una rúbrica es bien complejo. ¿En qué sentido? En el que hay que pensar bastante, hay que construir analíticas holísticas, hay que pensar muy bien los instrumentos de evaluación, hay que pensar muy bien los resultados de aprendizaje y sobre todo hay que validarlas. Y es un proceso que no se hace de la noche a la mañana. Hoy queríamos tener un ejercicio sencillo y directo donde ustedes pudieran conocer cómo se diseña y usar una rúbrica, ¿sí? Entonces ya ahí les quedó el primer bosquejo, ¿vale? Preguntitas o dudas hasta el momento, ya con eso estaríamos terminando. Les agradecería que aquí en el link de la presentación vayan a evaluarnos, ¿sí? ¿Sí? A ver, aquí dice, Orfi, me rompes el paradigma, o sea que la cultura sea por rúbrica, o sea que la cultura, no entiendo bien el comentario, estimada Orfinelli. No, Eduardo, es que cuando yo, por ejemplo, dice que global es porque uno tiene un estudiante en un curso y de pronto uno no ha evaluado todo el tiempo por rúbricas. Entonces ahí es donde Ah, rompo el claro. paradigma, porque uno venía de unos temas y entonces uno dice, no, pues yo le evalúo todo. Es más, yo he sido de la, voy a decirlo acá, así me lo vean miles de personas. Yo les he dicho, si usted durante todo el semestre que hicimos el proyecto aplicado lo hizo, Sí. pues muy complejo que usted en una habilitación logre mostrarme todo eso. Sí, porque Hoy es todo un trabajo con metodologías activas. Entonces, como en una prueba, ¿qué es lo que dice la universidad? Es una sola prueba porque no le puedo hacer un proyecto en 2 horas. Ahí era donde yo decía que se volvía global. Ahí es donde yo te digo, pues, que como que me rompe el paradigma, porque entonces mi cultura debe ser todo el tiempo con rúbricas y cambiar mi estilo de evaluación. Pero ahí es donde uno está mezclando y es donde ya viene un reto para uno. Sí, porque uno sí Me las ha usado encanta. como intuitivamente, porque uno les coloca los parámetros, entonces yo digo, cumple, no cumple, y empiezo a hacer una sumatoria, y yo les retroalimento, mire, es que de estos 30 ítems, este estuvo incompleto, no completo, y siempre hay una nota para la evaluación, la exposición y otra para el informe escrito. Entonces, por eso yo decía que se vuelve como una cultura, porque pues hay veces uno por la falta de tiempo, bueno, aquí les digo una cosa y evaluamos y ya le cambio para la otra. Entonces, si no hay la coherencia en todo el proceso, ahí donde, pues por eso fue que, pues, Me pensaba en lo encanta. global, sí, pero ya la parte particular, si uno dice, si el proceso se hizo bien, bien, casi que ni llegaríamos a habilitación, porque ya hubo una forma de acción más rápida y no esperarían al final para hacer los correctivos o las acciones de mejora. Pues es No como puedo lo que yo estar, pienso. no puedo estar más de acuerdo contigo, en efecto. Si ya hubo un proceso, seguramente los que van a habilitar van a ser casi que cero, porque vamos trabajando continuo y paulatinamente aquello que deben mejorar. No Sí, dejamos todo sí, para el final, ¿cierto? exacto, sí. Y los que, perdón, Rinelli, que cuente aquí algo, tú trabajas en la Sí, Universidad de Antioquia, yo estoy en la Universidad de Antioquia, hemos dialogado varias veces en algunos proyectos que hemos tenido y también en Unisabaneta y yo estoy en la Universidad de Antioquia y yo viví eso, ¿cierto? El profesor me evaluaba parcial, parcial, final. Entonces, parcial, me fue mal, estudié como un loco. Segundo parcial me fue mal, ya perdí la materia, ¿sí? Entonces no teníamos la posibilidad de retroalimentación, de evolución, de trabajo, de mejora, porque ya estaba perdido. Y al contrario, el estudiante le iba bien en el primer parcial, bien en el segundo parcial y al final no lo estudiaba casi, porque ya tenía la materia ganada. Entonces, eso es una forma anacrónica y bastante mala, y perdón que lo diga directamente, de evaluar. La evaluación debe ser consciente, racional, exigente, pero constante. Muy bien. Excelente, Orfinelli, por tus comentarios. ¿Algo más? Para dar la palabra a Harold Pérez. Creo que no. Bueno, Harold, adelante, te escuchamos. Levantaste la mano, amigo. Adelante. Harold, ¿estás ahí?
¿O fue coincidencia? Muy bien. Listo. Fue conciencia, sí. Adelante. Está por el formulario. Adelante. No, pero sí aprovechar, digamos, ya finalizando el taller, pues agradecerlo porque pues a mí me abre un poco el panorama el tema de la rúbrica porque bueno, yo como docente apenas llevo prácticamente aproximadamente 1 año y medio, entonces Bienvenido. para mí es satisfactorio y me llena de mucho conocimiento. Y yo la rúbrica, digamos que la asocio, no sé si estaré en lo cierto o no, la asocio mucho cuando en las empresas hacen el tema de evaluación de desempeño. Entonces, la asocio mucho y bueno, me parece satisfactorio y llenarme y nutrirme de este conocimiento para seguir creciendo como docente. Hombre, de acuerdo contigo y el comentario que haces. Muy de acuerdo. Esto es muy parecido a la evaluación de desempeño, que en último lo que tiene es un sentido y es contarle a la persona que está siendo evaluada cómo va, que tiene bien y que le hace falta mejorar. De eso se trata esa rúbrica, de eso se trata ese proceso. Adelante, Harold. Pues ya terminaste con eso. Quedó la mano Sí, levantada. gracias, Ok. gracias. Hombre, a ti muchas gracias. A ti muchas gracias. Colegas, este es un espacio para dialogar. Les comparto de nuevo el link. Ya varios han evaluado, está aquí revisando. Les agradezco mucho las evaluaciones. Las revisaremos como con mucho detalle. También les vamos a compartir, obviamente, el video de la grabación cuando lo montemos al canal de YouTube. Y les seguiremos invitando, si están de acuerdo, a otros eventos que hagamos gratuitamente. De eso se trata, de poder compartir, aprender y mejorar entre todos. ¿Algún comentario para cerrar? Sí. Mientras van a ir pensándolo, la pregunta que siempre hacemos finalizando la tarde, ¿sí? Y espero que esa horita y media, hora y 40, ya son wow, ya faltan 14 para las 6, ya nos llevamos hora y media, hora y 45 minutos. ¿Hemos logrado el objetivo? ¿Sí? La pregunta sería esa. ¿Hemos logrado el objetivo? Por mi parte, pues, escucho sus comentarios, les agradecemos mucho. Somos una empresa que viene trabajando en Colombia temas de medición, de competencias cognitivas, simulacros en pruebas Saber Pro, aporte relativo, valor agregado, temas de resultados de aprendizaje, de implementación y diseño. Tenemos una gran propuesta para trabajar. Venimos trabajando con más de 120 universidades ya en Colombia, en América Latina también, en Perú y en Honduras. Ahí están los datos para que estemos en contacto. Dejo de compartir y los escucho. Voy a revisar a ver. Perdón, aquí está. Ven, no estaba compartiendo. Ahí sí. Ahí pueden revisar la información para que estemos en contacto. Puede ser por LinkedIn o puede ser también por medio de la página. Y voy a revisar aquí los comentarios. Dejo de compartir. Windy, con todo el gusto. Muchas gracias. Juan, también. Un placer, hombre. Gracias a ti. Claudia Yasmín. Creo bueno saber que se cumplió el objetivo. Me encanta. Diana Karina, un placer. Gracias. Orfi, gracias a ti por el taller y por el tiempo siempre. Marta, un placer. Un abrazo. Saludos a la CUBE. Jairo, con todo el gusto, hombre. Diana, de la Universidad Nacional, qué bueno que nos acompañas por acá. También, un abrazo y gracias por estar conectada. Muy bien. Nelvis, gracias. Me excusan a los que no conozco porque claramente pues los nombro, pero no los conozco. Y también me excusan a los que estoy nombrando y que de pronto los nombro aquí de dónde son o qué hacen un poco, pero pues digamos que estamos en confianza, digámoslo así. Muy bien, colegas. Les agradezco mucho. Sí, Diana Karina, el video será colgado en YouTube, así es. Carlota, a ti muchas gracias. Iván, gracias, hombre, muchas gracias. Marta, a ti por compartir. Doctor Pupo, muchas gracias. Unicinú, un abrazo y espero que nos veamos prontos para trabajar el tema con los docentes que tenemos pendiente. Eduardo, muy buenas tardes. Buena tarde. Sí, mi saludo pues afectuoso y muchas gracias, excelente. Hombre, una vez cierres la grabación, al respecto de lo que comentaste, te hago dos preguntitas muy corticas, me dices, habilitado y listo, ok. Cuenta con ello, ya en un instante vamos a parar la grabación. De hecho, ya oficialmente nos podemos despedir para que esto al final no quede con tantos saludos y simplemente me despido de forma oficial del video. Recuerden que al final de la descripción van a encontrar el link que los va a llevar a hacer este trabajo y las presentaciones del día de hoy. Y les agradezco mucho de nuevo por el espacio. Paro aquí el video. Una bonita tarde